No. Buenos días, mister. Hola, Sí, buenos ahí está. días. Hola, mister. Hola. Hoy sí nos va a saludar individualmente, ¿verdad? No, me duele la garganta. Buenos días, mister. Hola, buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Hola, buenos días. A mí no me saludó. Hola, buenos días, Flor. Hoy hasta la Flor se ha puesto caprichosa con los amigos. Hola, mister. Hola. Buenos días. Hola, mister. Hola, Leila. No hace nada malo, mister. ¿Qué? Que no haga como la otra vez de que no saluda a nadie. Y Sí, mister, ¿por qué no me dejó la Gaby? Solo me dijo hola. No me saludó. no se les vaya a caer el corazón porque no lo salude. ¿Cómo los trata la semana? Quiero volver a vacaciones. Ya viene Semana Santa, no se Mister, preocupe, hija. hace un montón de cosas en la casa. Hombre, se falta un montón. Yo por lo menos me mantengo ocupado, así que Lo ponen a hacer limpieza. Jugar Food Champions Sandoval no significa mantenerte ocupado. No, yo cuido a mi hermana, mister. Tiene 6 meses. Eso es ¿Cuánto? muy complicado, 6 meses. Ay, no. Ay, Y qué ahorita se acaba de bonito. despertar, mister. Y ahorita me metí a la clase. Pero no. A mí me tocaba algo así, pero con mi sobrino. Ajá. No sé, ¿Cuánto tenía o qué? ¿Cuánto tenía? ahorita ya va a cumplir el año, pero no sé si una vez el año pasado, no recuerdo si fue con ustedes, que oían que alrededor mío estaba llorando un niño. No. Ah, Que yo me acuerdo, no. Yo sí, mister. vaya, gracias, Flor. Ah, mentira. Es que la flor tiene una memoria buena, se acuerda bastante. En cambio, nosotros no. Gran memoria de elefante. Creo que la del elefante está buena. ¿Que tiene hija? ¿Qué? No entendí. Que Dios me libre ahorita de eso, ¿no? Bueno, chicos, comencemos. Una observación que les voy a hacer. Varios de ustedes no están escribiendo presente en el chat. Y recuerden que de ahí también tomo la asistencia. Entonces, a quien me encuentro en el chat, pues automáticamente pierde la asistencia del día. Y no se las estoy pidiendo ahorita. No se las estoy pidiendo ahorita, después. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora va a ser de que después les voy a pasar asistencia. ¿Qué fue? Creo que le iba a decir. De lo que vamos a hablar ahora es de ángulos entre paralelas. ¿Se recuerdan más o menos de ese tema? No. Eso me dolió. Entonces vamos a hacer un dibujito todo chueco. Mm, mm. Asuman que esas dos líneas rojas son paralelas y que a esas líneas las corta la transversal verde, ¿no? Entonces se nos forman los siguientes ángulos. Los ángulos los voy a poner de azul. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C,
el ángulo D, el ángulo E, el F, el G y el H. Bueno, entonces, asumiendo que las dos líneas rojas son paralelas y que son cortadas por una transversal, que en este caso es la verde, si se fijan, se nos forman 8 ángulos. El A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y el H, ¿no? Entonces, a estos ángulos entre paralelas tienen sus respectivos nombres, ¿no? En, en un primer momento vamos a tener los ángulos correspondientes y la definición de dos ángulos correspondientes entre dos rectas y una secante son dos ángulos no adyacentes situados en el mismo lado de la secante, uno en el interior y el otro al exterior de las paralelas. ¿Quién me puede decir una pareja de ángulos correspondientes? B y D. Grecia, gracias. A y D. Grecia dijo B y D. Veamos si B y D cumplen con la definición de ser ángulos correspondientes. Dice, son dos ángulos no adyacentes, es decir, que no están a la par. En efecto, no están a la par. Y lo segundo es situados en el mismo lado de la secante. Y estos dos están en el mismo lado de la secante. No. No, ¿verdad? Uno está en la izquierda y el otro está en el semiplano derecho. Entonces, B y D no pueden ser ángulos correspondientes. F y D. Permíteme, B y F. permítanme, que les voy a tomar la participación. Josué, ¿y quién más dijo? Camila, supongo. Yo, Camila Castro. Ok. ¿Cuál me dijo usted, Camila? B y F. B y F. ¿Y vos, José? F y D. F y D. Sí. Vamos a ver. Primero vamos con los de Camila, que son los que tienen las flechas verdes. Son dos ángulos que no son adyacentes, es decir, que no están a la par. Están en el mismo lado de la secante y en efecto, si se fijan, tanto B y tanto F están en el semiplano izquierdo y uno está en el interior y otro en el exterior de las paralelas. F está dentro y B está afuera. Entonces, F y D en este caso sí son ángulos correspondientes. Veamos los de Josué. F y D, los dos ángulos son no adyacentes, tienen que estar situados en el mismo lado de la secante, pero en este caso F y D no están situados en el mismo lado de la secante. F está en el semiplano izquierdo y D está en el semiplano derecho. Entonces, esos dos no son ángulos correspondientes. A y E. Permítanme que en el chat tengo a otros. Ariela, Eduardo, Leila, Genes. En el chat dicen C y G. Y esos dos son ángulos correspondientes, ¿no? No están, no son adyacentes, están del mismo lado de la secante, en el lado
semiplano, en el semiplano izquierdo y en este caso C está dentro de las paralelas y D está fuera de las paralelas. Entonces C y G son ángulos correspondientes. Asimismo sucedería con el caso de A y E, que es otra pareja de ángulos correspondientes, y de D con H, que es otra pareja de ángulos correspondientes. Están los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son dos ángulos no adyacentes situados en el interior de la paralela. Solo que en este caso, uno en el semiplano derecho y otro en el semiplano izquierdo. Están en distintos lados de la secante. Entonces, quiero ver una pareja de ángulos alternos internos. C y E, mister. Sí. C y E. D y F. F y D. Y el otro es F y D. Entonces, solo esas dos parejas de ángulos alternos internos están, ¿verdad? ¿O hay otra? Solo esa. Solo eso. Solo esas dos parejas de ángulos alternos internos, las que tienen la flecha roja y los que tienen la flecha rosada. Y los ángulos alternos externos es el dual de los ángulos alternos internos. Solo que aquí, en lugar de estar dentro de las paralelas, van a estar fuera de las paralelas. Son dos ángulos no adyacentes situados en el exterior de las paralelas y en distintos lados de la secante. ¿Cuáles serían esas parejas? B y A. H y B. H y B. D. B. muy bien. ¿Y el otro? A y G. A y G. A y G. Vale. A y G. ¿Hay más parejas de alternos externos? A y G. No. 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 No, ok, no lo. Y ya un poquito de notación, ¿no? Para denotar un par de rectas paralelas, habíamos hablado de que lo íbamos a denotar de esta forma. Y para las rectas perpendiculares de esta otra forma. Y las propiedades fundamentales de los ángulos entre paralelas. A ver, ¿alguien me recuerda cuál era esa propiedad fundamental? ¿Alguien se recuerda cuál era esa propiedad fundamental? Todas las parejas de ángulos que encontramos anteriormente que cumplían, ¿cómo eran? En medida. Están de diferentes lados. No, que cumplían en medida. Gracias, Ariela. Son iguales entre sí. Entonces, las propiedades fundamentales de esas son que los ángulos correspondientes, todas las parejas de ángulos correspondientes que ustedes encontraron, son iguales entre sí. Lo mismo sucede con los ángulos alternos internos, que van a ser iguales entre sí, y con los ángulos alternos externos, van a ser iguales entre sí. Entonces, ahorita, chicos, quiero que copien esta lámina, hagan un par de rectas paralelas y copien cuáles son las parejas de ángulos correspondientes, las parejas de ángulos alternos externos, las parejas de ángulos alternos internos. Y luego, después de copiar esta parte, vamos a copiar las propiedades fundamentales. Les voy a regalar 3 minutos para que copien esta lámina.
Les queda un minuto. ¿Qué me quisiste decir? Que antes era aburrido. Gracias. Vaya, ahora copien estas, estas 4 líneas. Esto no me lo van a mandar, esto es solo para que ustedes estudien luego para sus exámenes. ¿Qué fue eso? Mister, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, Una de la clase y otras así como por así, ¿verdad? Pero la primera es de que en cuestión a los ángulos que escribimos, el orden de las letras, bueno, el orden que tenemos que poner siempre va a ser así o puede ser diferente. así como aparecen aquí. Ah, va. Y No, Mister, y otra cosa. esa es la pregunta, que en Ah, sí, este sí, sí. orden. Ajá. No necesariamente, si se fijaron en el dibujo anterior, yo comencé con el A acá. Ah, ok. Y le quería hacer otra pregunta, Mister. Lo que sí tienen que tener cuidado es cuando ustedes nombren, porque ustedes van a nombrar estos ángulos, es que a la hora de poner los correspondientes los nombren como ustedes los tienen en su dibujo. Chévere, que sea última vez que sucede eso. Mister. Ujú. Entonces, la otra pregunta que le quería hacer era, ¿cree que me baja puntos si escribo en letra de molde? Es que Mister la de carta es bien así. Tienen que escribir de carta. Bueno, gracias, Mister. Va a llegar un momento en tu vida en que no vas a escribir ni de molde ni de carta. Pero ¿por qué nos hacen Ella no va a escribir escribir. de carta? ¿Mm? ¿Por qué nos hacen escribir de carta? Porque en teoría es una letra más estilizada. Luego Porque termina siendo si doctor, se, no le sirve de nada. si se recuerdan, mi letra no era ni de molde ni de carta, sino que era una híbrida. Mister, puede poner la diapositiva 3, por favor. Allá. Gracias. Escribimos Arial Black. No, tampoco. Creo que por aquí encontramos. Vaya, entonces ahora lo que vamos a hacer es una de las aplicaciones que tienen los ángulos entre paralelas, ¿no? Y una de ellas es poder demostrar teoremas que nos han hecho que nos aprendamos sin saber el por qué es así. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180? La verdad no.
Ah, bueno. Entonces hoy lo vamos a hacer. Vamos a ver que la suma de los ángulos internos de un ángulo es 180. Y para ello solo vamos a necesitar una definición previa. No todos los ángulos miden 60. Porque, por ejemplo, puede haber un ángulo de 90, un ángulo de 30 y el otro de 60. Y para esto vamos a utilizar una definición que se ve en grados más inferiores, ¿no? Que es la medida del ángulo llano. ¿Cuál es un ángulo llano? Es un ángulo que está sobre una línea recta. Entonces, ese ángulo mide 180 grados y es lo que vamos a intentar construir. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo cualquiera, este es un triángulo cualquiera, a este ángulo le llamamos alfa, a este de aquí le vamos a llamar beta, y a este de aquí le vamos a llamar gamma. Entonces, yo lo que voy a querer es ver cuánto vale esta suma. ¿Estamos? Eso es lo que yo quiero ver ahorita. Y para ello, vamos a trazar una línea que sea paralela a uno de los lados y que pase por uno de los vértices. ¿Por qué vértice quieren que pasemos la línea? ¿Por el del ángulo alfa, por el del ángulo gamma, por el del ángulo beta? Por el del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger este vértice y vamos a trazar una línea recta que pase por este vértice y además sea paralela a este lado. Y nos va a quedar algo más o menos así. Algo más o menos así. Ahora bien, por construcción, porque yo así lo hice, esta línea roja va a ser paralela a este lado. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo? Con la información que nosotros tenemos del triángulo. Recuerden que tienen líneas paralelas. ¿Cuánto vale ese ángulo que yo les marqué de verde? ¿No es alfa? Asuman que van a utilizar como transversal este otro lado. La línea negra esta es paralela a la línea roja y la está cortando esta transversal verde. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Todos ven por qué mide gamma? ¿Está claro qué es gamma? ¿Sí? Sí, ¿Por qué argumento? es opuesto al otro gamma. No es porque sean opuestos, sino porque esos dos ángulos son alternos internos entre paralelas.
Noten, los dos están adentro de las paralelas, entre la línea roja y la negra, y están en distintos lados de la secante y no son adyacentes. Por eso es que son iguales. Y ahora, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale ese ángulo de ahí? No vale alfa. Vale beta. ¿Por qué vale beta? Otra vez utilizando el mismo argumento, porque si ustedes se fijan, esta línea que acá está remarcada de azul, va a servir como transversal entre la línea roja y la línea negra. Entonces, serían ángulos. ¿Qué tipo de ángulos serían? Alternos internos. Otra vez alternos internos. Y como alfa, beta y gamma están sobre una línea recta, ¿cuánto tiene que valer esta suma? 180. Bye. Y ahí está, porque los ángulos internos de un triángulo miden 180. Bueno, suman 180. Ahorita me escriben todos en el chat presente. Entonces hoy hagamos un ejercicio. Ven que estoy proyectando en GeoGebra. Sí. Ok. Si yo tengo que este ángulo de acá mide alfa y que este ángulo de acá mide beta, yo quiero saber cuánto mide este ángulo de acá. Obviamente aquí no vale 62, ¿no? Quiero saber cuánto mide este ángulo de acá. ¿Alguna idea de cómo puedo hacer eso? ¿Alguna idea de cómo puedo encontrar el ángulo verde? Bien, Jessica dice que sumando alfa y beta, y ese es el resultado en efecto, pero ¿cómo argumento de que eso es cierto?
Pues eso es simple, ¿no? Vengo y paso una recta paralela por E y ya estuvo, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? La parte de arriba. ¿Están de acuerdo en que la parte de arriba mide alfa? Hola. Sí. ¿Por qué argumento? ¿Cómo son los ángulos alfa que yo he escrito acá? No me vayan a decir que iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son correspondientes. Porque son ángulos correspondientes. ¿Y este pedacito de acá abajo cuánto valdría entonces? ¿Cuánto valdría este pedacito de aquí abajo? Beta. Porque, Son correspondientes. Beta. y otra vez son correspondientes. Entonces, al final, este ángulo de aquí en medio, el que está señalado de verde, vale lo mismo que la suma de estos ángulos alfa y beta. Note que son estos extremos de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y les digo que esto vale 2x, este ángulo de aquí vale 90, y este ángulo de acá vale x. Y les pido, encuéntrenme el valor de x. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurriría hacer? Utilicen lo que ya hicimos hace poco. 90, que es el ángulo de en medio, va a ser igual ¿a quién? A la suma de los dos que están aquí, ¿verdad? Que es 2x más x. Entonces obtendrían esto. Y si resuelven esa ecuación, ¿cuánto les daría de respuesta? ¿Cuánto les daría? ¿Cuánto les daría? ¿3x? Va, hasta ahorita estamos bien hasta aquí. ¿O no han entendido? Bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo? Todo bien. Todo bien. Resuelvan esta ecuación. Y no es 87x. X es igual a 30. X es igual a 30. Bien. En este caso, el 3 está multiplicando. Pasaría al otro extremo a dividir. Y 90 entre 3, ¿cuánto sería? 30. 30.
Vaya. Y ahí tienen ya el valor de X. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? No. Sáquenlas No. ahorita porque en la tarea viene uno similar. El 3 salió de sumar estos términos semejantes. 2x más una x me daba 3x. Primero sumo, bueno, una vez yo tengo establecida la ecuación, pues yo hago lo que tengo que hacer en base a las operaciones, ¿no? En este caso, me pide una suma, yo sumo. Si me pidiera una resta, yo resto. Si me pidiera una multiplicación, yo tengo que multiplicar. Si me pide una división, yo tengo que dividir. En este caso, no quedó 3x al cuadrado porque no estoy multiplicando. Y yo sumo los exponentes de las variables cuando estoy multiplicando. Cuando estoy sumando, solo sumo los coeficientes y estuvo. En cambio, cuando yo estoy multiplicando, yo multiplico los coeficientes y los exponentes los voy sumando. ¿Quedó clara esa parte? Tengan cuidado con las operaciones. Ustedes tienden a confundir cuándo sumar los exponentes y cuándo no. Y es en serio. Anótenlo en grande en su cuaderno. Cuando estoy sumando, no sumo exponentes. Así en grande en una página para que se les quede. Cuando estoy sumando términos semejantes, no sumo exponentes. Eso lo hago solo con la multiplicación. Tengan cuidado en eso porque eso puede llegar a ser un error bastante común más adelante. Entonces, chicos, si no tienen más preguntas. ¿Cómo era cuando estoy sumando qué? Está en el chat. Cuando estoy sumando términos semejantes, no sumo exponentes. Y nos quedaríamos hasta acá, chicos. Que Dios les bendiga y nos vemos el jueves. Adiós. Se cuidan. Adiós, Josué. Adiós, Camila. Sí, Adiós, sí. Dani. Gracias. Adiós, mister. Adiós, mister. Adiós, Flor. Adiós, Melanie. Vaya, pues. Adiós, mister. No me dijo. Adiós, Leila. No Y me a mí dijo. no se despidió. Adiós, Diego. Bye.